thought it was the end. Victor Frankenstein. It's alive. Oh, it's alive. It's alive. It's alive. It's alive. Uno de los personajes más memorables que ha existido en la literatura gótica, en el cine clásico e incluso en los cómics y en las épocas de Halloween es Frankenstein, o más conocido como el monstruo compuesto por partes humanas. En este video quiero hablar de sus orígenes, su historia, su trágico final en la literatura, sus características, cómo este es muy diferente a los otros personajes de la literatura gótica y sus apariciones tanto en el cine como en los cómics. Frankenstein no es el verdadero nombre de este personaje, ya que su creador Victor Frankenstein nunca le dio un nombre como tal. En la novela el monstruo no tiene nombre y podemos notar que distintos personajes, entre ellos Victor Frankenstein, se refieren a él como demonio, miserable, desgraciado y monstruo. Sin embargo, este último no lo utiliza mucho, y esto es curioso ya que la criatura es mayormente conocida como monstruo. El nombre Frankenstein se le otorga a la criatura ya que al no tener nombre se utiliza el nombre de su creador para poder reconocerlo. Una de las características más notables de Frankenstein es que su cuerpo está compuesto por partes humanas, desde su corazón, sus pulmones y su cerebro, hasta sus brazos, piel y cabello. Esto surge ya que Victor Frankenstein creía en la inmortalidad humana y pensaba que había algo más allá que nacer y morir. También se interesó por la funcionalidad que tenía la electricidad en la ciencia, más específicamente en el experimento de las patas de rana y los choques eléctricos. Este consistía en hacer saltar unas patas de rana mediante choques eléctricos, demostrando que sin su cuerpo completo, las piernas de las ranas cumplían su función gracias a estos choques. Frankenstein nace gracias a la electricidad, ya que Victor preparó una plataforma en el techo de su laboratorio con el fin de poner el cuerpo armado en una noche con tormentas eléctricas. Una de las frases más conocidas en la literatura gótica y en el cine clásico es dicha por Victor al momento de dar vida a la criatura. Sin embargo, cuando Victor vio a la criatura, sintió terror y salió corriendo abandonando a Frankenstein. Cuando Frankenstein se vio abandonado por Victor, se quedó días en el laboratorio esperando su regreso. Frankenstein tuvo que salir de ese lugar, ya que empezó a sentir mucha hambre y aunque él no sabía su identidad, su cuerpo cumplía con las funciones que debía. Huyendo a un bosque cercano, tomando agua de un río que cruzaba el bosque y alimentándose principalmente de bayas silvestres. Un día se topó con una aldea e intentó varios encuentros con las personas que vivían allí. Sin embargo, debido a su horrible apariencia, los aldeanos lo trataban de manera violenta. No obstante, nunca dejó de intentarlo, y mientras rodeaba la aldea, vio a una niña jugando cerca de un río. La niña lo vio y no salió despavorida, todo lo contrario, lo invitó a jugar con ella. Frankenstein, jugando con la niña, acabó con su vida accidentalmente. La criatura, viendo esto, huyó a una caverna cerca de allí. Triste y solo, Frankenstein piensa en el continuo rechazo al que está condenado y esto lo hace convertirse en un monstruo solitario, amargado y vengativo. A pesar de esto, es continuamente atormentado por remordimientos. El monstruo piensa en el abandono de su creador, tomando un aire de venganza hacia él y decidido a buscarlo para vengarse. Frankenstein, estando cerca de la aldea, mira y aprende de ellos. Entre las cosas que pudo ver, vio como uno de estos aldeanos tenía una familia, así que decide buscar a Victor para que le haga una pareja. Cuando la criatura encuentra a Victor, este se espanta, pero Frankenstein le dice que no quiere hacerle nada. Solo quiere que haga otra como él y si lo hace, no lo buscará nunca más. Victor acepta y después de un par de intentos fallidos,
piensa en lo peligroso que puede ser tener dos monstruos. Tiempo después, Víctor se casaría con Elizabeth Lavanza. Sin embargo, en la primera noche de casados, Frankenstein encuentra y mata a la esposa de Víctor, huyendo y perdiéndose en el bosque. Después de una larga persecución, Víctor es encontrado por Robert Walton, un capitán de barco quien ve al hombre tirado casi sin vida encima de un témpano de hielo en el Ártico. Víctor Frankenstein, ya compuesto del frío ártico, empieza a contar la historia del monstruo que ha creado y lo que pasó con su esposa. Víctor le comenta al capitán que no tiene más motivos para vivir y se lanza al agua del mar Ártico, muriendo en el acto. Poco después de la muerte de Víctor, el barco es abordado por la criatura, que termina de relatar sus motivos y triste historia al capitán. Frankenstein también comenta cómo será su triste final y le dice al capitán: no tema usted, no cometeré más crímenes, mi tarea ha terminado, ni su vida ni la vida de ningún otro ser humano son necesarias ya para que se cumpla lo que debe cumplirse, bastará con una sola existencia, la mía, y no tardaré en efectuar esta inmolación, dejaré su navío, tomaré el trineo que me ha conducido hasta aquí y me dirigiré al más alejado y septentrional lugar del hemisferio. Allí recogeré todo cuanto pueda arder para construir una pira en la que pueda consumirme mi mísero cuerpo, terminando de esta manera el libro. Ahora que vimos su origen, su historia y su final en la literatura, pasaré a hablar de sus características, sus habilidades y mayores defectos. También hablaré de sus diferencias con otros personajes de la literatura gótica y cine clásico. Una de las características más notables de Frankenstein es su gran tamaño. Según Víctor Frankenstein, la criatura mide 8 pies de altura, aproximadamente 2,44 metros, demostrando que además de tener una gran altura, su fuerza era proporcional a su cuerpo. Esto lo podemos evidenciar cuando sucedió la tragedia entre el monstruo y la niña de la aldea. También una de las características más interesantes de este personaje viene de su propia forma de creación, ya que se insinúa en el libro que tiene 2 tornillos o tuercas en su cuello, las cuales son conductores eléctricos. Por este motivo, Frankenstein no es afectado por los impactos de rayo y tampoco de choques eléctricos. No obstante, este tampoco se beneficia de los rayos, ya que solo es una especie de conductor de energía, sin beneficios ni debilidades. Como última característica, es importante resaltar su gran aguante a las bajas temperaturas, ya que su cuerpo no se ve afectado por el frío ártico y solo ve como única forma de morir la incineración, demostrando esto sus grandes cualidades como monstruo y el gran experimento que creó Víctor Frankenstein, pudiéndose ver cómo todas estas cualidades se juntan en un ser pensante creado de la nada, rompiendo toda ley científica y evolución humana. Su primera aparición en los cómics fue en DC Comics, más específicamente en el apartado Detective Comics, en mayo de 1948. Y en agosto de 1969 fue su primera aparición en el universo de Marvel Comics. Y aunque sus siguientes apariciones en ambos universos son innumerables, este personaje tuvo un gran protagonismo en cada una de sus apariciones, teniendo incluso su propio cómic lanzado en los años 50. Por otro lado, sus apariciones en el cine clásico e incluso en el cine moderno no han pasado desapercibidas, teniendo grandes entregas. Una de las mejores apariciones de Frankenstein en el cine clásico fue su primera película, creada el 21 de noviembre de 1931. La película lleva el nombre de su protagonista y también esta es recordada por los fans como una de las mejores adaptaciones al libro original. Sin embargo, lo que más resalta de la película es que esta es la primera vez que se puede ver con claridad la apariencia de la criatura y también la mejor según los fans de esta franquicia. También tuvo apariciones años después con El horror de Frankenstein en 1970,
Yo Frankenstein en 2014 y Víctor Frankenstein en 2015. Sin embargo, esta cuenta la historia de su creador. Y como dato adicional, la película de Frankenstein de 1931 tuvo una secuela, siendo el nombre de esta La mujer de Frankenstein, estrenada el mismo año. Como último apartado de este personaje, hablaré de sus grandes diferencias con otros monstruos de la literatura y del cine gótico. Frankenstein es un monstruo del cual no está adecuado para su época, ya que este es la combinación de partes humanas diseccionadas, y aunque no actuaba como un niño, tenía una gran estatura y su aspecto era la de un adulto. Frankenstein tuvo que aprender cómo actuar en un mundo salvaje y despiadado. Otra diferencia de los demás monstruos es que él era comparado como el espejo de su creador, ya que Víctor Frankenstein era una persona sola, infeliz y nunca pudo cumplir el objetivo de impresionar a su padre, por lo que nunca tuvo su apoyo, pudiéndose apreciar cómo esto encaja con la criatura. Por último, la característica más fundamental que diferencia a Frankenstein de otros monstruos fue su cambio de monstruo inseguro y temeroso a odio y venganza, dirigiendo recuerdos de remordimiento y odio a su creador y al mundo en general, comparado con casos de personajes como Drácula o el hombre lobo, los cuales actuaban a voluntad y por instinto, o incluso diversión.